Los tiempos que corren podrían ser definidos como la era de la información. El estar informados se considera algo muy importante, casi una necesidad básica. Los medios de comunicación social, especialmente la televisión, son poderosos formadores de opinión, transmisores de ideas, valores y contravalores. Esta capacidad, sumada a su extraordinario alcance y a la gran velocidad con que realizan su labor, los transforma en herramientas capaces de conducir a pueblos enteros. Quien es dueño de un medio de comunicación tiene el poder de forjar la conciencia de muchas personas. Los medios de comunicación social, cuya función debería ser la de informar y transmitir la verdad, pueden convertirse en manipuladores de la opinión pública cuando quienes los conducen comunican deliberadamente, tergiversando los hechos en favor de los intereses del sistema establecido. Los dueños de los medios se aseguran de difundir aquello que no dañe su posición o sus intereses, entablando alianzas que los fortalezcan económicamente ante el mundo competitivo que se abre con la globalización. Este proceso asegura que la distribución de la riqueza permanecerá en los mismos canales, yendo aproximadamente a la misma gente, reduciendo la posibilidad del nacimiento de otros medios que puedan competir. Es por eso que cuando hablamos de monopolios de medios de comunicación masivos, hablamos del monopolio de las herramientas que crean, manipulan y difunden la información a la mayor parte del mundo, afectando los conocimientos, la reflexión y las decisiones de los individuos sometidos a estos medios. Es sin duda un caso muy diferente a cualquier otro tipo de monopolio que trate de productos tangibles. Es mucho más grave y mucho menos controlado. Ver televisión no requiere un esfuerzo mental especial. A diferencia de la lectura, por ejemplo, no implica esfuerzo por aprender, ni una habilidad que adquirir, no exige inteligencia. Las personas se sientan frente al televisor, no como lectores que se ponen frente a un libro, lo que requeriría un esfuerzo, sino como espectadores, con una actitud totalmente pasiva. Las imágenes se ofrecen sin que el telespectador haga ningún esfuerzo. No requiere capacidad reflexiva o analítica alguna. Frente al televisor estamos por debajo del estado de alerta, normal en una persona. Por otro lado, tener la vista fija produce un estado cercano al trance, como de ensoñación. Esto ha sido demostrado haciendo mediciones de la actividad eléctrica cerebral. La acción de los estímulos recibidos desde la pantalla y las sensaciones por ellos generadas en las áreas más profundas del cerebro pueden producir estados de euforia o de temor, de alegría o de tristeza, placenteros o depresivos, sin que las personas que los viven sepan por qué se producen. La imagen televisiva entra en la mente de manera subliminal, es decir, sin ser percibida conscientemente. La televisión influye poderosamente sobre los espectadores, configurando su personalidad, predispone, condiciona y genera actitudes, conductas, formas de pensar, costumbres y modas. Por eso es que ejerce su influencia especialmente sobre la cultura infantil y juvenil. La personalidad de un niño o de un adolescente no se conforma de la misma manera viendo o no televisión. Los medios de comunicación masivos han representado un papel importantísimo a lo largo de la historia mundial. Son los vigilantes de la auténtica democracia, siendo un cuarto poder. La voz del pueblo y los promotores del bien común, sin embargo, hoy en día no son así, pues están siendo utilizados para perpetuar el sistema. Estas convergencias se confirman cuando se hace un seguimiento de los grandes grupos de información transnacionales. Si es en el siglo XIX cuando ciertas familias elitistas europeas se hacen de varios periódicos con la idea de monopolizar lo que ya se llamaba el cuarto poder político, será en la década de 1920 y después con la Segunda Guerra Mundial la auténtica revolución de los grupos empresariales mediáticos y agencias de la información.
Muchos de los grupos y familias que controlan actualmente los mass media global son los mismos que se lucraron escandalosamente a través de la propaganda política en la Segunda Guerra Mundial en uno y otro bando. De la misma manera que en materia de eugenesia, tecnología, psicología o educación, la Segunda Guerra Mundial fue una especie de gloriosa fiesta en materia de medios de información. La horrible contienda bélica fue una auténtica revolución. Todas las familias que traficaban con propaganda, bien aliada o bien soviética, conforman hoy en día la directiva de los escasísimos grupos mediáticos que controlan mentalmente a la actual población mundial. Con la aparición de la ONU, la llamada Comunidad Internacional, y de la centralización de poder político y económico, esos mismos grupos adquirieron un poder que resulta difícil evaluar objetivamente. Sí que se puede enunciar una correspondencia casi matemática. Cuanto más poder técnico y tecnológico tienen esos grupos de información, más centralizados, fusionados y unidos están. En otras palabras, la plataforma de la información global tiende a ser un monopolio disimulado en unos pocos conglomerados mediáticos que fingen competencia a través de fusiones, separaciones y uniones empresariales. Esta hipócrita libertad de mercado se disimula aún peor cuando se ve a diferentes directivos del mass media compartiendo mesa en reuniones de Bilderberg o del Club de Roma. Así es, la diversidad mediática y la compleja oferta de información es una gran mentira que envuelve el programa de control mental global. Efectivamente, quienes sirven de herramienta para esa programación al servicio del establishment son unas escasas corporaciones mediáticas. En esta era de la información ya presentada, se ve sin dificultad la escasa o nula importancia que tiene el conocimiento. La información reemplaza a efectos prácticos el tradicional papel del conocimiento, tanto en su enunciación teórica como en su expresión simbólica. Condenado a la ignorancia en términos metafísicos, el hombre moderno aspira tan solo a estar informado, y ni tan siquiera esta aspiración resultará beneficiosa para él mismo. La información ejercerá de ilusión, de pesadilla mediática, de percepción de segunda mano sobre lo que el moderno identifica con torpeza como el mundo. El papel tradicional que la mitología tenía para explicar el mundo bajo interpretación del criterio humano ahora se invierte en una satánica red de proyección de figuras míticas, o sea, el mass media, que impone una versión no interpretable de un mundo paupérrimo, carente de realidad. La inversión luciferina se eleva hasta el máximo extremo concebible. Si en el mundo humano la verdad es, en el Novus Ordo Seclorum, la verdad ya no solo no es, sino que sucede y es valorada cuantitativamente mientras ésta es recogida por los medios de información. Las piezas del engranaje de esta maquinaria son los periodistas, profesión liberal moderna por excelencia, actividad cuyo único requisito fundamental para ser ejercida es la ausencia absoluta de capacidad crítica sobre la estructura que da sentido a dicho trabajo. Un moderno periodista será un tipo con alguna que otra habilidad como escritor, más o menos locuaz, más o menos inconsciente de su papel de condicionado observador a sueldo, pero siempre será alguien con la certeza arrogante de que lo que está reportando es cierto, inconsciente de que es su misma actividad la que da existencia a los hechos. Los periodistas van contando al hombre la historia pseudomitológica que explica lo que sucede en el mundo. La manipulación mental siempre se apoya en una clasificación tipológica de la estructura emocional humana a través de la cual el sujeto manipulado encuentra una identidad. En el caso de la información, esta ilusión tendrá como principio invertido una unidad cuantitativa inmensurable. En la era de la información, la mercancía informativa y su comercio se registra a través de una unidad de medida. La información se configura con datos, unidades cuantitativas de información con los que trafica el mass media.
Cuando el hombre moderno enciende la televisión o abre un periódico, lo que está haciendo es abrir el canal de transmisión de datos del establishment directo hacia su cerebro, que será el responsable de tratar, o en un lenguaje informático, procesar esos datos. La pregunta espontánea será si esos datos son ciertos o falsos. Sin embargo, resulta curioso comprobar que incluso esta cuestión resultaría irrelevante para la exitosa maquinaria informativa global. Esa sucesión de datos más o menos ciertos no expresan de ninguna forma una verdad, sino más bien todo lo contrario, una pobre versión oficial de los hechos malintencionadamente trampeada. Todo responde a una esquizofrénica ley matemática exacta. Datos ciertos más otros datos ciertos más otros datos ciertos es igual a una verdad informativa. Cuantos más datos haya en la suma, más verdadera será la verdad, aunque la capacidad de procesar datos no pueda tratar semejante cantidad de datos. Cuanto más datos, más irrefutable será una verdad, y si dicha capacidad colapsa, entonces la verdad adquiere la categoría absoluta. Es así de enfermizo. Sin embargo, el poder destructivo de la información no sólo permite mantener una falsedad como verdad a través de datos ciertos, sino que en última instancia permite destruir los principios cognitivos de verdadero y falso a través de una secuencia indefinida de datos. La capacidad de procesar información encuentra su límite con cierto número de datos, y entonces la estructura mental del ser humano colapsa, de tal forma que nunca más podrá saber qué hay de cierto en todos esos datos. Los datos seguirán en su memoria. Ellos configurarán una inútil información sobre una realidad que desconoce. Él dirá estar informado con respecto a algún tema, y sin embargo su capacidad cognitiva ha estallado en 1000 pedazos y el control mental en manos del informador se habrá hecho ilimitado. Un hombre informado es un esclavo con la mente bajo total control de un poder intangible que no puede identificar la mentira impuesta por sus amos. Así funciona el proceso informativo que sufre todo hombre moderno. Lo que se busca es que la mente se entregue a la fuerza manipuladora, que el criterio se rinda arrojando la toalla. Un hombre moderno se expone cada día a una cantidad de información mediática que es incapaz de asimilar en términos psicofisiológicos: telediarios, periódicos, internet, televisión, publicidad. El hombre moderno es incapaz de integrar esos datos en su conciencia porque es insoportable. La mente se rinde a esa sobreestimulación, la capacidad cognitiva colapsa y el run-run informativo se manifiesta triunfante como diabólico sustituto invertido del conocimiento. El hombre moderno no solo no conoce, sino que, lo que es peor, cree conocer a través de la información, y dicha información no es sino una programación en el sentido estricto del término. Se avanza con paso firme a esa destrucción de la intelectualidad. El hombre moderno continuará siendo informado. Cada vez tendrá más acceso a la información. Sabrá muchos datos de un mundo vacío, donde la realidad ontológica del hombre moderno se afianza en la más abismal ignorancia, a través de la arrogante ilusión que le proporciona la información. Esta estupidez, con tendencia a la infrahumanidad, se disimula a la perfección gracias a la ilusión de inteligencia mensurable a través de las nuevas aplicaciones científicas. Es decir, el hombre moderno puede tener un coeficiente de 210, puede clonar ovejas, volar a velocidad sónica o trasplantar corazones, y sin embargo cada día es más estúpido. Es difícil cuando desde el polo sustancial y cuantitativo todo parece seguir un progreso admirable. Es difícil de asumir cuando se está profundamente adoctrinado en una evolución de la inteligencia a la ignorancia. Es difícil asumir esto cuando se confunde el ocaso de la cualidad humana con el glorioso punto álgido de una civilización. Esto resulta comprensible cuando se interpreta el proceso de deshumanización en el que estamos involucrados. La fuerza infrahumana está interesada en hacer del hombre lo que efectivamente está haciendo. De esta forma, el hombre moderno se siente orgulloso de su residual inteligencia,
capaz de desarrollar tecnología o aplicaciones informáticas.